empezamos. Ya está grabando, sí. Adelante. Buenas tardes. En este momento vamos a hablar acerca sobre el efecto de las emociones en el proceso del aprendizaje. Es determinante entender que las emociones juegan un papel muy importante en la vida del ser humano y en todas las acciones que nosotros realizamos. Nuestros estudiantes son emocionales, los docentes somos emocionales, por lo tanto no puede haber aprendizaje si no hay emoción. Por eso es importante que toquemos un aspecto muy importante dentro de este tema, como es la motivación. ¿Cómo se define la motivación? La palabra motivación se define como aquello que te lleva a moverte, que te motiva a la acción, que te impulsa a hacer algo. Cuando tú dices que estás motivado, significa que estás listo para realizar una acción. Pero veamos entonces qué aspectos son importantes para tener en cuenta dentro de la motivación. Antes, quisiera que veamos un video donde nos habla acerca de ese aspecto tan importante como son las emociones. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito, pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos idea, porque creen que no aprendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema y necesitan pastillas. ¡Toma pastillas! Pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos, porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas. Porque en lugar de darnos pastillas, no intentan motivarnos para que seamos creativos, para que inventemos, para que soñemos, que nos den ganas de aprender. Pero si vivimos en una época súper chula, tenemos el mundo a nuestro alcance, con un clic. Y yo me paso horas navegando por internet, mirando vídeos, jugando. No sé, es que nos pone de duele. Piensen. Muy bien, si analizamos el video nos damos cuenta que el estudiante, el niño, a pesar que tiene una pequeña edad, es capaz de determinar cuán importante es para él que el maestro lo motive. A veces solamente decimos, pero es que ese niño no quiere hacer nada o permanece aburrido. Pero mira que el aburrimiento, como él lo llama ahí, también es una emoción, en este caso negativa, para lograr el aprendizaje. Vamos a continuar hablando acerca de los efectos de la motivación. ¿Por qué es tan importante motivar a los estudiantes para lograr una especie de emoción positiva al momento de abordar el aprendizaje? Tenemos que los efectos de la motivación son varios. El primero es que aumenta el nivel de energía y el nivel de actividad del individuo. Por eso, cuando un niño, una niña están motivados para realizar su trabajo, eso como que le imprime energía para hacerlo. Dirige al individuo hacia sus metas. Cuando alguien está motivado, nadie tiene que decirle haga aquello o hágalo así, porque él directamente ya va a sentir el deseo de alcanzar sus metas, aunque a veces le parezca difícil, pero él quiere hacerlo y lo hace. Favorece a que se inicien ciertas actividades y que la persona persista en ellos. Por eso a alguien que le gusta, por ejemplo, coleccionar algo, él lo hace y aunque de pronto tenga dificultad para conseguir los objetos que está coleccionando, lo hace de tal manera hasta que insiste, hasta que lo logra.
afecta a las estrategias de aprendizaje y a los procesos cognitivos que un individuo despliega en una tarea. Diríamos entonces que la motivación es como esa chispita que prende a la persona a desarrollar esas estrategias cognitivas para que haga su trabajo más efectivo. Aquí vamos a encontrar las clases de motivación que existen. Decimos que existen varias clases de motivación. Está la intrínseca y la extrínseca. Esa motivación que llamamos nosotros intrínseca es aquella que nos lleva a encontrar la motivación extrínseca. Es aquella que nos lleva, la que los maestros pueden imprimir a los estudiantes. De pronto cuando le dicen te vamos a regalar una buena nota, o de pronto vas a conseguir el primer puesto. O sea, son motivaciones extrínsecas que salen de afuera. O a veces los papás comúnmente tenemos la tendencia a motivar a nuestros estudiantes y les decimos, mira, ve, si me ganas una buena nota, te voy a dar un regalo. Esas son motivaciones extrínsecas. Pero existe la motivación intrínseca, es aquella que sale dentro del individuo. Él quiere hacerlo. Algunos piensan que esta es la más importante porque a pesar de todo esa es la que va a quedar allí dentro de la persona y lo que lo va a llevar a alcanzar los logros, no solamente dentro del aula o momentáneo, sino más adelante, de pronto hacer la tarea en su casa, investigar y todo eso. El deber de los docentes debe ser lograr la motivación intrínseca en cada uno de nuestros estudiantes. Hay que tener en cuenta algunos aspectos muy importantes dentro del aprendizaje. Aquellas expectativas que colmen los deseos, los anhelos, las emociones de los estudiantes son las que van a favorecer el proceso. Podemos tener algunas expectativas. Encontramos, por ejemplo, cuando el estudiante tiene la expectativa de que va a lograr el éxito en lo que va a hacer, él seguramente lo va a hacer bien. Por ejemplo, eso es importante que nosotros entendamos que ellos debemos relacionar ese nuevo saber con algo que ellos conozcan para que ellos entiendan que eso no es nuevo, que ellos van a aprender sobre una base y que eso le va a dar el éxito, la oportunidad de ser exitosos en esto. Vamos a tener la percepción sobre la dificultad de la tarea. Si él considera que hay unas dificultades pero que puede pasarlas, eso seguramente lo va a llenar de alegría y va a poder hacerlo. También influyen los hábitos de trabajo. Si una persona está habituada a trabajar, seguramente que un esfuerzo más no le va a hacer daño, él lo va a hacer de la mejor manera. También existen los recursos ambientales. Si el lugar donde está, si su entorno favorece el aprendizaje, lo va a hacer mejor. El esfuerzo requerido para lograr un objetivo. Esas son las expectativas que pueden colmar a un estudiante y llevarlo a alcanzar sus logros. Pero también podemos encontrar algunos valores asociados con esas expectativas. La asociación con cualidades personales deseables. Si un estudiante siente que ese aprendizaje que está adquiriendo es consecuente con lo que él desea, con lo que él anhela, él va a sentir alegría, satisfacción para hacerlo y seguramente que su labor va a ser, el resultado va a ser exitoso. También los medios para obtener ese objetivo, cómo él va a poder alcanzarlo, cómo puede lograrlo, si está a su alcance seguramente. La tarea debe proporcionar un placer para el estudiante, de tal manera que sienta gusto, agrado a hacerlo. Por eso dicen que la experiencia del aprendizaje debe estar relacionado con una experiencia placentera, porque solamente tú repites aquello
que te resultó placentero. Si un proceso de aprendizaje no resulta agradable, seguramente que ya no se va a poder, no va a querer hacerlo. Es por eso que es importante que relacionemos esa emoción allí. ¿Cómo podríamos crear nosotros un ambiente positivo para el aprendizaje? Bueno, hay varios aspectos que debemos tener en cuenta. Lo primero, primordial, que se debe hacer desde comienzo de año es establecer reglas y procedimientos. Las reglas tienen que ver con aquellas cosas que siempre deben hacer así. Por ejemplo, no interrumpir a los compañeros, respetar a los otros cuando están hablando. Y los procedimientos ya tienen que ver con acciones, como por ejemplo nos toca hacer el aseo, recoger la basura que dejemos. Ser cortés y cooperativo. En la medida en que todos los estudiantes dentro de un aula sean corteses entre ellos, evitando el bullying, las burlas, va a ser un ambiente más agradable, va a haber emociones agradables, emociones positivas, y los estudiantes van a tener ganas de aprender. Respetar las propiedades de los demás puede ser una regla, pero también cuando respetamos esto, el ambiente va a ser saludable y sano. Escuchar en silencio mientras otros hablan, respetar a todas las personas. Esto no solamente dentro de los estudiantes, sino también de parte del docente hacia los estudiantes. Qué maravilloso es en un aula donde todos los estudiantes se respetan. Algunas de las reglas que debemos siempre establecer las podemos tener aquí. Traer a la clase todos los materiales que necesites, permanecer en tu asiento preparado para trabajar cuando suene la campana, respetar a todas las personas, respetar las propiedades de los demás, escucha permanente, sentado cuando alguien más está hablando, obedecer todas las reglas de la escuela. Esas son reglas que debemos establecer para que nuestro ambiente de aprendizaje sea agradable. Hay unas 7 categorías de sanciones para los estudiantes. Bueno, hemos estado hablando de cómo crear un ambiente agradable, donde las emociones positivas fluyan. Pero es importante que tengamos en cuenta que nosotros a la hora de aplicar el castigo también podemos tener en cuenta cómo vamos a afectar las emociones de nuestros estudiantes. Lo primero que se recomienda es una expresión de desilusión. Si aquí el estudiante comete una falta, debemos ser cuidadosos, no llamarle la atención enseguida, sino decirle como que, ¡ay, qué decepción! ¡Ah, ¿por qué lo hiciste así? Si un estudiante está vinculado emocionalmente con su profesor, seguramente que una expresión de desilusión de parte del docente lo va a poner a pensar, ¡ah, pero por qué lo hice, verdad! Puse triste a mi profe, ya no lo va a volver a hacer. El siguiente paso sería pérdida de privilegios. Ok, como no estuviste atento, entonces no vas a recibir el premio que les iba a dar a todos los que estuvieron allí. Exclusión del grupo cuando la situación persiste. Bueno, te toca retirarte del grupo porque no estás colaborando con el trabajo. Reflexiones escritas del problema. Ya ahí se le dice al estudiante que escriba lo que él consideró, que por qué se provocó el problema. El siguiente paso sería la detención. Ven acá, no salgas todavía porque necesito hablar contigo y hablar personalmente de lo que ha ocurrido. Ya miren que a los últimos pasos está la visita a la oficina del director si el caso es muy grave, y por último establecer contacto con los padres. Miren que el docente debe agotar todas las estrategias para lograr un ambiente saludable dentro del aula con los estudiantes. Estos 2 puntos están al final porque es como que lo último que el maestro debe hacer. Como conclusión podemos decir lo siguiente. Vea, hay que cultivar el amor de Dios al prójimo porque es tan precioso como el oro. Necesitamos ahora representar de la mejor manera posible el carácter de la religión pura e incontaminada, que tanto por su naturaleza como por sus requerimientos es lo contrario del egoísmo. Un amor como el que Cristo ejemplificó es incomparable, su valor supera al del oro, la plata o las piedras preciosas. Debemos orar por el amor que Cristo poseía y procurarlo. El cristiano que lo posea tendrá un carácter que estará por encima de las debilidades humanas. Este libro está en la educación, una carta anexa que escribe la hermana Elena de White en el año 1905. Y en el libro también Mente, Carácter y Personalidad. Qué interesante que como docentes podamos reflejar con nuestros estudiantes el amor de Dios. En la medida en que nosotros reflejemos esto, vamos a poder también impartirlo a ellos y generar así emociones positivas dentro del aula en un ambiente de aprendizaje saludable.